Muy buenas jornadas a todos. Esta es una nueva emisión del canal de Matemática, Física y Química para las familias. Recuerden que una de las cosas más lindas que tenemos es poder compartir la tarea escolar con nuestros chicos. En el otro video habíamos mostrado cómo era posible sumar fracciones a través de que los denominadores sean iguales. Es decir, nosotros podemos sumar fracciones siempre y cuando todos los denominadores sean el mismo. Es como decíamos en el otro video, si vamos a cortar una torta, cada torta representa una fracción, una porción de la torta. Es de esperar que todas las porciones sean iguales, si no es imposible sumar o también restarlas. Pero en este caso tenemos como denominadores el 12, el 15 y el 40. Entonces nos resulta a veces un poco complejo determinar cuál es ese número que va a ser el común denominador. En cuántas porciones iguales podemos cortar una torta, siendo que una está cortada en 12 partes iguales, la otra en 15 y la otra en 40. Siempre nos conviene buscar el menor valor posible. Ese menor valor posible llamamos mínimo común múltiplo. Y su obtención no es para nada complicada. Vamos a empezar con el número 12. Si al número 12 lo descomponemos en factores primos, lo tendríamos que dividir por 2, nos daría 6, lo dividiríamos por 2, nos daría 3, y lo dividimos por 3 y nos da 1. Quiere decir que el número 12 está formado de 2 por 2, que también lo podés llamar 2 al cuadrado, y por 3. Si revisás esta cuenta de multiplicar, 2 por 2, 4, y por 3 nos da 12. Continuemos con el 15. Si al 15 lo descomponemos en factores primos, lo dividiríamos por 3, y nos va a dar 5. Al 5 lo dividimos por 5 y nos va a dar 1. Quiere decir que al 15 lo podemos ver como un número formado por los factores 3 y 5. Claro, 3 por 5 nos da 15. Pasemos al 40. El 40, descompuesto en sus factores primos, lo dividiríamos por 2, nos daría 20. Lo podemos volver a dividir por 2, nos daría 10. Lo podemos volver a dividir por 2, nos daría 5. Lo dividimos por 5 y nos da 1. Quiere decir que el 40 puede ser escrito como 2 por 2 por 2. Esto lo podemos llamar 2 al cubo, es decir, 2 por 2 por 2 es 2 elevado a la tercera potencia, y por 5. El mínimo común múltiplo, que va a ser nuestro común denominador, está formado por los factores comunes y no comunes, pero siempre tomados como su mayor exponente. Fíjense que aquí tenemos el número 2, el 3 y el 5. Son los únicos factores que aparecen para la elección de nuestro mínimo común múltiplo. Aquí el 2 aparece al cuadrado, aparece 2 veces. Y aquí el 2 aparece al cubo, aparece 3 veces. Quiere decir que nuestro mínimo común múltiplo va a contener al 2, pero multiplicado por sí mismo 3 veces, que sería al cubo. Esto representa 2 por 2 por 2, 2 al cubo. Después tenemos el número 3 también. Fíjense que aparece en el 12, no aparece en el 15 ni tampoco en el 40, pero también debe ser incluido en el mínimo común múltiplo. Y por último el 5. El 5 aparece tanto en el 15 como el 40, así que también va a ser parte de nuestro mínimo común múltiplo. Y aquí hemos formado los factores que son comunes y no comunes, y en el momento de elegirlos lo hacemos con su mayor exponente, que en este caso sería el caso del 2, que está con exponente 3. Bien, ¿cuánto sería nuestro mínimo común múltiplo? ¿Cuál sería nuestro mínimo común múltiplo? 2 por 2 por 2, que es 8, por 3 y por 5, que nos da 120. Nuestro mínimo común múltiplo
resulta ser 120. Quiere decir que si tuviésemos una torta cortada en 12 partes, otra en 15 y otra en 40, a las 3 tortas las podríamos cortar en 120 porciones iguales. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos realizar la suma de fracciones. Quiere decir que al 12, al 15 y al 40 lo tendremos que convertir en el número 120. Si nos fijamos, el 12 lo podemos encontrar por acá. Fíjense, 2 por 2, 4 y por 3, 12. Quiere decir que al 12 solamente falta ser multiplicado por 5 y por 2, o sea que por 10. Quiere decir que tanto al 5 como al 12 lo vamos a multiplicar por 10. Si al 5 lo multiplicamos por 10 nos va a dar 50. Y si al 12 lo multiplicamos por 10 nos va a dar 120. Vamos con el próximo. Hay que convertir a este 15 en un 120. La torta que había sido cortada en 15 va a haber que cortarla en 120 partes. Busquemos aquí el 15. Fíjense, acá el 15 lo vemos como 3 por 5. ¿Cuánto nos faltaría para llegar a nuestro 15? Continuemos ahora con 2 quinceavos. Bien, quiere decir que la torta que está cortada en 15 tenemos que cortarla en 120. Busquemos aquí en el mínimo común múltiplo del 15. Acá está. 3 por 5 me da 15. Quiere decir que al 15 hay que multiplicarlo por 2 y por 2 para llegar a 120. Es decir, que hay que multiplicarlo por 8. Vamos a multiplicar numerador y denominador por 8. Si hacemos 8 por 2 nos da 16 y 15 por 8 nos va a dar de nuevo 120 como estaba estipulado en el mínimo común múltiplo. Aquí está el 15, faltaría multiplicarlo simplemente por 8. Continuemos con la resta. Menos. Al 40 lo tenemos que convertir en 120. A ver, busquemos aquí el 40. Acá encontramos 5 por 2 y por 2, 5 por 4, que sería 5 por 4, 20, y por 2, 40. ¿Está bien? 2 por 2 por 2 daría 8, por 5, 40. Ahí tenemos el 40. Solamente falta multiplicarlo por 3. Pues bien, multipliquemos numerador y denominador entonces por 3. Si al 3 lo multiplico por 3 me da 9. Entonces al 40, si lo multiplico por 3, tiene que darme 120. Como ahora todos los denominadores son iguales, estamos en condiciones de hacer nuestra cuenta. Vamos a sumar 50 con 16. ¿Cuánto nos va a dar? 50 con 16 nos va a dar 66. Y a esto le tenemos que restar 9, 120. Pues bien, vamos a restar 56 con 9. Bueno, 56 menos 9 nos daría 57. 57 120avos sería en principio nuestra respuesta. Sin embargo, esa fracción no es irreductible. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía nosotros podemos llegar a simplificar esta fracción para obtener números más pequeños. Fíjense que 57 y 120 tienen algo en común. Ambos números pueden ser divididos por 3. Fíjense que, ¿por qué me di cuenta que el 57 puede ser dividido por 3? Porque si yo sumo 7 y 5, la suma de sus dígitos me da 12, que es un número divisible por 3. Mientras que 120, la suma de sus dígitos, 1 y 2, 3 y 0, 3, también es divisible por 3. Quiere decir que tanto el 57 como el 120 los podemos dividir por 3. Y como decíamos ayer, si nosotros al numerador y al denominador de una fracción lo multiplicamos por un mismo número, obtenemos una fracción equivalente. Del mismo modo, si tanto al numerador como al denominador los dividimos por un mismo número, también obtenemos una fracción equivalente. Vamos a hacerlo. Vamos a dividir al 57 y al 120, los vamos a dividir por 3.
Si el 57 lo dividimos por 3 y al 120 lo dividimos por 3, nos va a estar dando 57 dividido 3, resulta ser 19, mientras que 120 dividido 3 es 40. Y ahí sí hemos finalizado con éxito la suma y resta de fracciones. Si te ha gustado este video, te pido que te suscribas al canal, que coloques el link que te gusta y que lo compartas con tus amigos. La idea es que podamos en familia acompañar a nuestros hijos en las tareas escolares. Que tengas una muy linda jornada y espero que te haya sido de utilidad este video. Un gran saludo. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.